Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su edición de Fiscalista en Pijamas del jueves 29 de agosto del 2019. Retomamos nuevamente esas transmisiones. La gente lo pide, la gente nos quiere de regreso. Bueno, pues tenemos esta edición de Fiscalista en Pijamas, como siempre arrancando a las 8 de la noche. Bienvenidos todos para aquellos que van a ver nuestro programa y para quienes van a escuchar y ver las repeticiones por Spotify. El día de hoy hemos escogido un tema de vanguardia, verdaderamente importante y sobre todo que está generando mucho escozor dentro del gremio, que no es otra cosa que los factureros. El tema del día de hoy, los factureros y su lado oscuro. Recordemos que factureros es una frasecita que se inventó este nuevo gobierno, porque anteriormente nosotros conocíamos lo que eran los EDOS y los EFOS. Los EFOS son las personas que emiten facturas o comprobantes fiscales de operaciones simuladas. Eso quiere decir en realidad EFOS, emisores de facturas de operaciones simuladas. Y los EDOS, los que vienen a ser las personas que están recabando esos documentos fiscales y deducen. Y como los deducen, se les denominaron los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas por sus abreviaturas. El nuevo gobierno pues trató de darle su nuevo sello a esta problemática y llamó a los que expiden esas facturas de operaciones simuladas los factureros, lo cual a su vez se me hace un tanto incongruente. Pero bueno, finalmente ya se dio el caso. ¿Esto de qué viene? Ustedes lo saben, viene del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, reforma que desde el 2014 viene a cambiar la forma en que veíamos los negocios. ¿Por qué? Porque finalmente todos estaban acostumbrados a que con un simple comprobante en aquel tiempo de papel, hoy CFDI, era más que suficiente para amparar y demostrar que una operación había sucedido, que yo había contratado un servicio, que yo estaba pagando la adquisición de una mercancía o de un bien. Era más que suficiente, pero ahora, con la inclusión del 69 del Código Fiscal a partir del 1 de enero de 2014, vino un cambio importante, porque ahora no se trata nada más de demostrar que existe el comprobante, sino también, recordemos el texto que dice el artículo 69, se tiene que demostrar no solamente que emito el comprobante, sino que cuento con activos, cuento con personal, cuento con infraestructura o con capacidad material, ya sea directa o indirecta, para prestar el servicio, para producir o para comercializar el bien. Y otro punto, para entregar el bien que ampare ese comprobante. Porque fíjense todos los puntos que implica ya el comprobante. No nada más es que lo vendas. Oye, ¿lo produciste? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Lo compraste? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo te lo entregaron? Y ya después de que te lo entregaron, tú a su vez, ¿cómo se lo entregaste a tu cliente? Vean esas particularidades que debemos de tomar en cuenta, no solamente preocuparnos porque se emita la factura y tenga los ya de por sí variados y diversos requisitos del comprobante fiscal. Así que repito, es un delito el que emitas comprobantes fiscales sin contar con activos, sin personal, sin infraestructura, sin capacidad material y no nada más por comercializar, sino también por industrializar y por entregar. Tienes que demostrar todo esto. Las empresas que facturan operaciones simuladas, como yo las denomino EFOS, como las denomina el nuevo gobierno, factureros, generalmente son empresas con pocos activos. ¿Por qué creen que tienen pocos activos? Evidentemente porque se trata que sean empresas que eviten la carga tributaria y por ende saben las circunstancias, saben a lo que le tiran, pues tratan de que cuando llegue la autoridad fiscal no tengan bienes sobre los cuales embargar. En algunas ocasiones llegan a tener poco personal, hablando de personal asegurado, y en otras ocasiones es nulo, porque lo tienen como personas asimiladas a salarios la mayoría. Algo que también es un punto importante en estas empresas denominadas EFOS es que algunas de ellas han tendido a contratar los servicios de oficinas virtuales. Recordemos que las oficinas virtuales no son otra cosa que una oficina que donde tú rentas para decir que ahí es tu principal administración, tu domicilio fiscal. Y resulta que no es una oficina más que un escritorio, una computadora y una persona que atiende. Y posiblemente tú, que estás rentando esa oficina virtual, ni siquiera conozcas a esa persona, ni siquiera sabes cómo se llama, pero ella está capacitada para decir, ah, sí, aquí es el domicilio de las camisas Patito SADCB, sí, aquí están las camisas, se producen en otra planta, pero yo aquí lo atiendo, en fin.
Se ha dado tanto esto de oficinas virtuales que pareciera que ya es algo normal, pero recordemos que el domicilio fiscal como tal se considera donde está la administración principal del negocio y en algunos casos, en el caso de persona física, puede ser hasta el domicilio principal o el domicilio personal de la persona. Estas empresas, factureros, actos simulados, son empresas con un capital muy bajo. Insisto, como se trata de que están cometiendo actos ilícitos y lo saben, evidentemente están tratando de que el capital que después les puede embargar la autoridad sea lo menos posible. Y generalmente están constituidas con empresas con beneficios fiscales, es decir, sociedades cooperativas constituidas solo por personas físicas, régimen de incorporación fiscal, sociedad civil que retira anticipos y rendimientos a sus socios, las nuevas SAS y lo más burdo, ya ustedes lo saben, estos EFOS trabajan con prestanombres, que son personas que a cambio de una remuneración se prestan, valga la reexpresión, se prestan para que ellos aparezcan como titulares, como dueños de un negocio cuando en realidad no saben ni jota. Ante esto, déjenme decirles, la autoridad, cuando ya te presentas tú a presentar el aviso de inscripción, hablando de personas morales, está sabiéndose que les hacen un cuestionario muy rudo, muy fuerte, donde que principalmente, ¿qué le dicen al representante legal que quiere dar de alta a la sociedad? Dime a qué se va a dedicar tu empresa. Ah, mira, vamos a hacer esto. Oye, pero tu objeto social es amplio, porque también llega a pasar eso. Los factureros tienen un objeto social enorme, como 40, 50 cosas a lo que se van a dedicar. Entonces la autoridad le vuelve a preguntar al representante, bueno, eso es lo principal. Dime algunas de las otras cosas a las que te vas a dedicar. Si este representante legal no tiene la menor idea de las otras 39 objetos sociales que vienen en el acta inicial, acta constitutiva, pues evidentemente se presta para pensar que esto que están haciendo es una simulación de sociedad. Luego entonces no permiten que se inscriba y esto ha provocado que muchas personas que van a presentar su aviso de inscripción no lo hagan, sino que los manden de regreso y les digan, tienes que aclarar esto, te falta este documento y luego regresas. Sí, de verdad está provocando una problemática porque hay personas que efectivamente con buena fe y con la mejor de las ideas están constituyendo sociedades para trabajar legalmente, pero cuando ven todo este cuestionario, evidentemente se ponen nerviosos y contestan cosas que no deberían y contestan inoportunamente a preguntas concretas. Oye, ¿a qué te van a dedicar? Pues yo creo, pues me dijeron que a esto. Ya cuando dicen me dijeron o yo creo, evidentemente la autoridad te dice, ¿sabes qué? Toma tus papeles, regresa mañana, regresa en 15 días. Hay que preparar al representante legal para esa entrevista inicial, porque de lo contrario la autoridad que está recibiendo la Administración Local de Asistencia al Contribuyente cree que estás cometiendo un ilícito y que estás simulando crear una sociedad. ¿Quiénes son los CEDOS? Los CEDOS son los que reciben finalmente ese documento y lo deducen. Curiosamente, los CEDOS son empresas legales y que están al corriente generalmente de sus contribuciones con un formato de cumplimiento de obligaciones limpio, y ojalá que lo puedan descargar algún día, porque yo he intentado muchísimo, no puedo descargar uno. Su capacidad contributiva de estos EDOs a veces es muy baja y sus márgenes de utilidad son mínimos y en el mejor de los casos, porque a veces llegan a tener pérdida tras pérdida tras pérdida fiscal. Ahora, esta porción de operaciones con los CEDOS, perdón, con los CEFOS, los factureros, son pequeñas, no son su principal actividad. Y algo que ha brincado mucho en la autoridad fiscal es descubrir que estos EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas, que son sociedades, constantemente aportan capital. Y la pregunta de siempre, ¿y de dónde sacan tanto capital? ¿De dónde sacan tanto recurso para invertir, invertir, invertir? Y resulta que está yéndoles mal, sus mínimos resultados de capital, sus utilidades son menores y aún así siguen invirtiéndoles. Qué extraño, ¿verdad? Algo que he escuchado mucho de aquellas personas que son EDOS, o que al menos han tenido la intención de serlo, es que tienen muchas excusas. Creo que para cometer un ilícito siempre va a haber una excusa. ¿Por qué? Porque la excusa es todos tienen la culpa menos yo. Principalmente, ¿cuál es la problemática de estos EDOS para ir buscando un EFO? Quieren reducir sus impuestos a cargo porque los consideran muy altos, lo cual yo lo pongo con un hilito ahí muy, muy delgado, porque ¿por qué consideran que son muy altos? Pues porque para algunos el IVA es propio. Cuando cobran una cantidad dicen, tengo 100,000 pesos en la cuenta. No, amigo, tienes 86 más IVA. No, tengo 100,000 y los agarran los 100,000 para sus gastos personales. Pues evidentemente, cuando llega el impuesto a cargo dicen, es muy alto. No, no es muy alto, es que agarraste el IVA que no era tuyo.
Además, muchas de estas personas tienden a tener relaciones con personas que no les dan facturas. ¿Cómo van a pagar sus gastos, ya sean personales, ya sean del negocio, de los que nadie les quiere pedir factura? Pues entonces es cuando buscan estas figuras para tener efectivo o tener otro ingreso del cual poder erogar y que, aunque no les den comprobante, ellos a su vez como EDO sí tengan un comprobante para deducir. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues finalmente lo que tratan de hacer, y creo que el último de los casos, que es el más ridículo, es aquellos EDOs hoy día que le ofrecen a sus trabajadores conseguirles que su salario, sus percepciones y prestaciones sean con una carga tributaria más baja. Imagínate un trabajador que le digas, ¿sabes qué? Te voy a apoyar. A partir de la semana que viene te va a pagar esta empresa y el impuesto que te quito desaparece. Ya no hay impuestos a retener. ¿Crees que ese trabajador le va a parecer algo negativo? Claro que no, a la primera te va a decir, claro que sí, ¿dónde te firmo? Claro, te faltaría que tú le agregues, sí, claro que sí, te vamos a respetar tus prestaciones, tu antigüedad y todo lo que ya de antemano sabes. Pero esa es la situación. Es un pretexto que la gente muchas veces maneja para llegar ahí. La autoridad, ¿qué es lo que está descubriendo? Bueno, ya en su momento generaron un manual interno donde ven focos amarillos que detectan que algo raro está pasando. Y hablo tanto de factureros como los CEOs. Primero, vamos a ver, ¿por qué una persona física o moral tiene durante 3 años pérdida fiscal y sigue trabajando? Si tienes una persona contribuyente, persona física o moral, y tiene 3 años en pérdida fiscal, pues lo primero que pregunta la autoridad, ¿y por qué sigue trabajando en eso? Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona física tiene un resultado de utilidad y de pronto el siguiente se reduce a nada la utilidad y peor aún, tiene una pérdida enorme? Ese es otro foco amarillo. Cuando una persona física o moral reporta en 1 o 2 ejercicios tener una cantidad importante de activo no circulante o activos fijos, de los manejados por la NIF C6, y de pronto empieza a bajar, a bajar, a bajar esos activos hasta que llega un momento que ya no tiene nada. Y lo último que se quita no son los activos. ¿Qué creen que es lo último que da de baja? A su personal. El hecho que una persona haga este movimiento y es un foco amarillo para la autoridad decir, ahí está pasando algo muy simple. Transferir activos y luego transferir personal, eso suena a outsourcing, a evasión de prestaciones. Porque también ese es un foco amarillo, que la autoridad vea que tu planta laboral era de 100, 250 gentes y de pronto ya no es nada. Dices, oye, sigues trabajando igual, vendiendo igual y ya no tienes personal. ¿Qué pasó? Además, como les acabo de decir, es un foco amarillo de inicio que tú des de alta a una sociedad con un objeto amplio. Hablo de amplio en realidad, 20, 30, 40 actividades a las que supuestamente te vas a dedicar y que al final resulta que tienes una persona asegurada o tienes al representante legal trabajando nada más. Y dices, oye, ¿cómo va a ser todo eso a lo que se comprometió? ¿Cómo va a cumplirle a los socios que se iba a dedicar a todo eso? Y como ustedes ya saben, también es un foco amarillo que estés como una empresa no localizada, es decir, que no te han ido a verificar y que aún así sigas facturando. No te han bloqueado el certificado de sello digital, están en proceso de verificar tu domicilio, pero sigues facturando cuando en realidad estabas como no localizado. Y cantidades importantes. ¿Qué es lo que pasa en este movimiento de dinero de los factureros? Pues en realidad es un negocio que se tiene que relacionar mucho con delincuencia organizada. Yo lo relaciono así, ¿por qué? Porque finalmente tanto la delincuencia organizada como los factureros trabajan con grandes cantidades de dinero en efectivo. Tristemente es un movimiento, ya está, en los bancos ya lo estamos viendo, ya ubican quiénes son las personas que retiran grandes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que pasa con estos EDOs y los EFOS? Bueno, los EFOS transfieren una cantidad al EDO, o sea, los factureros reciben el dinero y una vez que reciben el dinero, ¿qué hacen con él? Bueno, de ahí lo transfieren a donde les haya dicho el EDO. ¿A dónde lo pueden transferir? A cuentas personales, ya saben que las personales no existen, pero así las llaman, o lo pueden retirar en efectivo para entregarlo pues a los socios, a las personas a las que ellas digan, pero lo más descarado y lo más ilógico que he visto que hacen es que el dinero de los CEDOS se lo mandan a los factureros,
los factureros se lo entregan a los socios de la sociedad. ¿Y qué creen que hacen ellos? Lo regresan con aportaciones de capital. Eso es lo que en su momento podían decir operación carrusel. Finalmente sigue dando el movimiento de dinero por todos lados, con la diferencia que el EDO tuvo un comprobante fiscal, una deducción, tuvo un IVA inclusivamente, y cuando regresa el dinero tiene un ingreso sin causación de impuestos, ni ISR, ni IVA. Este movimiento es el que ha provocado que la autoridad quiera atacar más a los EFOS o factureros. ¿Por qué? Porque finalmente hay circunstancias donde uno está viendo que estos factureros están haciendo cantidades enormes, enormes de facturaciones, y hay personas, EDOS, que siguen buscándolos. Y mientras no aparezcan esas personas en los listados que saca en el Diario Oficial de la Federación, el SAT, donde dice quiénes están en el supuesto, ya sea de comprobar todavía que no son actos simulados o que ya lo son, pues tienes tiempo de ir haciendo una y otra operación, y generalmente me ha tocado ver que muchos de estos EDOS, a los pocos años de que se constituyen, se liquidan. ¿Por qué crees que se liquidan? Porque saben lo que hicieron. Algo que nos ha sorprendido mucho es que en este caso de los EDOS hay personas que no son EDOS. Me explico. Soy una empresa, un contribuyente común y corriente, no tengo relación con factureros, pero se me ocurre solicitar una devolución de mi saldo a favor de ISR o de IVA. Y la autoridad, en plena facultad que le da el artículo 22, pues me exige documentación, pero curiosamente me pide información excesiva. Y cuando uno ve el requerimiento de información, resulta que me están transcribiendo el 69B. Dicho de otra manera, me piden que demuestre que tengo el personal, que tengo la infraestructura, que tengo los activos, que tengo el medio de transporte para entregar la mercancía o prestar el servicio. Cuando yo veo eso, digo, a ver, espérame, ¿me estás aplicando el 69B? No, ¿cómo crees? No te lo estoy aplicando. Pero si estoy viendo que me transcribes lo que dice el artículo, sí, pero estoy verificando la materialidad de las operaciones. Así que yo no soy un EDO, no deduzco operaciones simuladas, pero si se me ocurre pedir en devolución un saldo a favor de IVA o de ISR, me tratan como tal, porque quieren que materialice y demuestre que los actos que realizo no son simulados, cuando las personas a las que les compré no son factureros, no están en la lista, pero aún así, la autoridad, recuerden cuál es la tendencia últimamente, eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente, o dicho de otra manera, en el caso de comprobantes fiscales, todas sus deducciones no son estrictamente indispensables hasta que me las demuestres. Pareciera que todo lo que deducimos es acto simulado para la autoridad, sobre todo cuando hablamos de devolución. Así que retomo el tema. Finalmente, estamos hablando que hoy día el CFDI no es tu único documento que debes de tener para poder deducir. Para los que están presentes en este momento, si tienen alguna duda, ahí tienen un signo de interrogación en el menú a la derecha de preguntas para que en tiempo real me hagan cualquier pregunta y con gusto se las contesto. Ahora bien, esta facultad que tiene la autoridad para ver que efectivamente los actos sean concretos, materializables, ya ha habido contradicción de tesis, apenas que salió una en el mes de junio, y donde ya permiten a la autoridad fiscal que en estas facultades de comprobación, porque finalmente este 22 le da la facultad a la autoridad de revisar que sí tenga el saldo a favor totalmente comprobable, que el IVA que efectivamente corresponde, que las deducciones estén estrictamente soportadas. Bien, resulta que en contradicción de tesis se faculta a la autoridad para que corrobore, ojo, corrobore los actos que realizo, inclusive si los proveedores que tengo no son de los aplicados en el 69, lo cual a mi juicio es una exageración, porque pareciera que todo, absolutamente todos los actos para la autoridad son simulados. Y yo tengo que demostrar lo contrario en todos los casos, no en uno, en todos. Además, ya hay tesis aisladas que también hablan de que en estas facultades de comprobación puede presumirse la inexistencia, pero nada más la inexistencia para efectos fiscales. Y ojo, esta inexistencia no quiere decir que mi proveedor sea una persona de lo listado del 69, no, nada más quiere decir que ese acto en particular, esa operación única en particular, no es materializable,
No existe, es inexistente. Vean cómo la autoridad ha agarrado el 69, no solamente para los factureros, que este es el lado más oscuro que estamos viendo en la autoridad, que no nada más los factureros son los que pueden ser unos proveedores que nos metan en problemas. También para mí como contribuyente, el tener una persona que cuando le compro un producto nada más me da la factura, no me da una orden, un vale de almacén, una carta aporte de cómo me trajo el producto. Si no me allego yo de toda esa información, resulta ser que igualito que el EDO no puede deducir ese comprobante, yo tampoco lo puedo deducir, inclusive si mi proveedor no está en los listados. Así que, señores, tenemos tarea por delante. Tenemos que insistir constantemente en que todas las empresas a las que les compramos o nos presten servicios, no solamente se tenga un documento como la factura, como el recibo, como el CFDI, para demostrar que la actividad se realizó. Inclusive ya acaba de salir una tesis donde también dicen que ni siquiera el contrato es suficiente. Esta es una tesis, un criterio que sacó Prodecon, que a veces nos ayuda, a veces nos tira en toda la cabeza a los contribuyentes. Bueno, para Prodecon también es vital no solamente el contrato, también se ocupa más documentación para demostrar que se prestó el servicio, que se compró esa mercancía, que se transportó la que tú estás vendiendo, en fin. Todo esto se requiere, no es nada más la simple factura. Pero ¿qué creen? Algo que es muy importante. El EDO, el EFO, todas estas operaciones son presunciones. Y como presunciones hay un lapso donde nosotros podemos defendernos. Y es muy importante esto de la defensa. ¿Por qué les quiero decir esto? Ya inclusive en la miscelánea viene un procedimiento para defendernos cuando aparezcamos en el listado del 69. La estadística sí es un tanto injusta. Les puedo decir que la última vez que vi la estadística eran 230 los que habían desvirtuado de más de 10,000. Entonces, pues andamos un poquito abajo. Si fuera marcador de fútbol, pues imagínense, 234 a 10,000, pues creo que vamos perdiendo, ¿no? Evidentemente, la autoridad, como nos da solamente un plazo de 15 días posterior a la publicación para demostrar la materialidad de los actos, es decir, para mí, facturero, para mí, EFO, nos dan 15 días para demostrar que los actos se realizaron y también le da un plazo a aquellos que le compraron a ese EFO para demostrar que si se lo adquirieron, pues evidentemente hay que llegarnos de esa información. ¿Por qué? Cuando yo platiqué con un abogado respecto a este tema, me decía, mira, es muy simple. Tú tienes información que demuestre que sí le compraste a esa empresa, que aunque él sea un facturero, aunque sea un EFO, tú sí puedes demostrar la materialidad de lo que le compraste. Sí, sí puedo. Dame las pruebas y mételas en el portal del SAT como una aclaración. Recordemos que nos dan el caso de aclaración para desvirtuar que no le adquirimos esa mercancía o que no prestamos este servicio. Si yo no hago eso, si yo no me defiendo, a la hora que quiera defenderme en un juicio de nulidad, en un juicio de amparo, ya no voy a poder hacerlo. Esto es un precedente que ya viene desde hace tiempo, con los abogados nos han hecho mucho énfasis en que nos defendamos desde un principio y aportemos la mayor cantidad de pruebas desde ese momento. Porque si no las aportamos en ese instante, en el juicio ya no nos permiten aportar más pruebas. Entonces, pues evidentemente es un lapso muy pequeño, 15 días hábiles, pero hay que hacer esa comprobación vía buzón tributario, aunque opcionalmente podemos hacerlo inclusive por correo certificado. La autoridad va a responderme y me dirá si gané o perdí, es decir, si demostré la materialidad, yo que soy una persona que les compré o la otra persona que es un facturero, si se demostró o no se demostró la operación. Pero ¿cuál es la problemática? Para el que emitió el comprobante, es decir, para el facturero, son 15 días hábiles para demostrar que no es una persona que emite comprobantes de operaciones simuladas. Pero para mí, que lo recibo, ¿qué creen? Tengo 30 días hábiles. Tengo más tiempo, entonces debo de llegarme toda la información para demostrarlo. Digo, no esperamos hasta el último día del plazo. Si tengo la información, demostrarlo. A lo mejor nada más cometí un solo acto con ellos. Pues a demostrar que sí lo soy, que sí tengo elementos para demostrar que no soy de esta lista negra por tener operaciones con él. La autoridad puede requerirme más información. Tiene 10 días todavía yo para contestar a ese segundo
el requerimiento de información adicional para demostrar la materialidad del acto y aún así la autoridad puede contestarme de tres maneras: favorable, desfavorable y o sin efectos. Favorable, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué crees? Tienes razón, tú ya demostraste la materialidad del acto, sí te creo que no son actos simulados. Desfavorable, ¿qué sería? Que me contesten y me digan, pues a pesar de todos sus documentos que me metiste, no me acreditas que recibiste los bienes, que adquiriste la mercancía, nada. Y como no lo acreditas y él está en el listado, vámonos, es un gasto inexistente, una operación inexistente. Ahora bien, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Recordemos que con las últimas modificaciones estamos hablando que este hecho ya es equiparado a la defraudación fiscal. Esto viene en el 109 del Código Fiscal de la Federación, fracciones 4 y 8, donde nos hablan de los dos, tanto de los EFOS, factureros, como los EDOS. 109 del Código que dice, será sancionado como defraudación fiscal, fracción cuarta, para el que simule los actos y obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Al decir simular los actos, pues evidentemente estamos hablando del facturero, del EFO, que emite el comprobante y está simulando un acto, una operación, una prestación de servicio. Pero esa es la fracción cuarta del 109. La fracción 8 del 109 que dice, ok, tú que tuviste el comprobante en tus manos y le diste efectos fiscales a los comprobantes, ¡puf! ¿Qué crees? También puedes caer en defraudación fiscal. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque la persona que está emitiendo el comprobante a los factureros, se les incluyó un artículo especial para ellos apenas este año, que es la última reforma al código, el 113 bis. Los que son abogados van a entender exactamente lo que quiero decir cuando hablo de que si no está tipificado bien el delito, es fácil de evadir. Yo veo un problema, sobre todo en este caso los factureros, que cuando agregaron este 113 bis, pusieron un delito medio extraño, y ya entenderán lo que quiero decir. El 113 bis del Código Fiscal de la Federación habla que se impondrá una sanción de 3 a 6 años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Bueno, el primer ilícito lo veo razonable, es decir, es un delito que yo expida comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Pues sí, soy un facturero, soy un EFO, lo acepto, sí puedo caer en ese supuesto. Pero el segundo delito lo veo muy extraño. Que haya una sanción de 3 a 6 años de prisión a quien enajene comprobantes fiscales. Señores, yo no conozco absolutamente a nadie que enajene comprobantes. Enajenan bienes, prestan servicios, realizan actividades, pero nadie, por lo menos en mi país, enajena comprobantes fiscales. Realiza operaciones, emite comprobantes que amparan esas operaciones. El delito de enajenar comprobantes fiscales, yo no lo entiendo. Y lo peor, ya viene en ley 113 bis. Ya platiqué con un abogado del tema y me decía, sí, es cierto. ¿Cómo puede ser un delito enajenar comprobantes fiscales? Que sales con tu archivo y dices, a 6 el kilo, por mayoría a 5. Así es. Así es como se manejan los factureros. Así se manejan los CEFOS. Como que esa modificación, esa adición del 113 bis se quedó muy corta y la definición viene muy inexacta. Yo no creo que llegue a provocar lo que espera la autoridad. Aunque seamos honestos, ya viene una segunda modificación más, que es una donde ya hablamos inclusive de delito penal y de asociación delictuosa. ¿Qué quieren con el delito penal? Finalmente, que todos, inclusive los que tengan conocimiento, tengan ya una pena que puede ser de 5 a 15 años de prisión. A mí me sorprende que estemos ya hablando de ese tipo de penas, porque finalmente ya estamos hablando de delincuencia organizada. Pero ¿qué creen? Todo esto puede evitarse en dos momentos. Primer momento, oye, todavía no formulan querella, te hacen una carta de invitación.
Llegas con la autoridad y te dice, ya descubrimos que tienes relaciones con un facturero, que esta persona te dio un comprobante, tú lo deduciste. Por favor, no hay querella, no hay de momento una demanda, en este caso del daño que está recibiendo el gobierno, y el SAT te invita a autocorregirte, pero te lo dice de palabra, en una reunión donde parece que te tratan peor que delincuente. ¿Qué haces entonces? Bueno, la propia disposición del Código Fiscal que te dice, mira, si enteras, pagas espontáneamente la omisión, los recargos, contribuciones, en fin, inclusive creo que hasta podríamos meter ahí a los acuerdos conclusivos de la PRODECON, adiós a todo esto. Oye, pero si aún así hay querella, ya pusieron la querella, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué crees? Todavía el Código Fiscal de la Federación dice, está bien, ya te determinamos lo que debes. Si en una sola exhibición pagas lo que se terminó en la querella, listo, se acabó el problema. ¿A qué te lleva esto? Pues a pensar lo que todos ya sabemos, que finalmente la autoridad lo que quiere es recurso. Le interesa que pagues. Todas estas modificaciones y que has escuchado que dicen, pero se trata de que hasta el contador, por haber darle efectos al comprobante, va a ir a la cárcel. ¿Sabes cómo se evita eso? Pagando. Por todos lados vas a ver que todo se corta con el pago. Así de simple. Creo que al final esa es la esencia de estas reglas, de estas disposiciones. Vienen más propuestas, no quiero afirmar ninguna como ley, pero son propuestas que nos ponen a pensar qué quiere el gobierno y hasta dónde ve dimensionando este problema de los factureros tan grande, porque verdaderamente es enorme la cantidad de facturas que siguen emitiéndose de operaciones simuladas. Es cantidades asombrosas las que se siguen evadiendo y se seguirán evadiendo mientras la autoridad no tenga una capacidad de detención pronta y oportuna de estas empresas ilícitas. ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Bueno, ya desde el año pasado habíamos escuchado la propuesta que se retuviera el 10% del IVA, algo así como las 2/3 partes, pero en todas las operaciones. Recordemos que ahorita contra las retenciones IVA y SR no le podemos restar nada. Entonces la propuesta es perfecto, a todo, así sea adquisición de bienes, que se retenga las 2/3 partes del IVA. Ya se está pensando en eliminar permanentemente la compensación universal para que el recurso llegue derechito. Hay una propuesta para que haya una investigación previa antes de constituir la empresa, es decir, que el notario tenga un checklist para verificar varias cosas antes de darte el visto bueno. Que el Seguro Social tenga por default, por automático, darle seguimiento a empresas que se constituyan y que no se den de alta en el IMSS. Si no lo has hecho, aguas, ¿eh? Y la última propuesta, que es así muy grave, es la propuesta de que haya lo que llaman disolución administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple. Imagínate que la autoridad llega, descubre que eres un EFO, un facturero, y a ti te vale un cacahuate y sigue haciendo comprobantes. Dices, ya me voy de una vez. Dice la autoridad, en el momento que detectemos y sin necesidad de publicarte en los listados, que existe una disposición legal para disolverte administrativamente. Oye, pero ¿y la liquidación que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles? Olvídalo. Hay una propuesta legal donde en el momento que la autoridad descubra que eres un EFO, un facturero, disolverte administrativamente, bloquearte los sellos, decirle al banco cancelar las cuentas, en fin, acabar con la sociedad así, de un plomazo. Suena interesante y sería una manera de detenerte. Porque finalmente este ilícito ha llegado tan lejos que todos nos preguntamos qué hacer para detenerlo. ¿Qué hacer para detenerlo? Porque desafortunadamente alguien que consume mucho de esos comprobantes de operaciones simuladas es el propio gobierno. El propio gobierno no tiene un filtro para determinar que las actividades se realizaron. Ya nos ha tocado ver dentro de los que están en los EFOS a empresas constructoras. Entonces yo les decía en alguna ocasión, oye, si esa constructora sale en su listado más de 100 hojas de las empresas con las que tuvo relaciones y con las que más tenía relaciones eran con municipios. ¿Cuál es el peor castigo? Que el municipio no deduzca. No, porque ellos tienen su propia contabilidad gubernamental, sus propios filtros. Entonces, me está diciendo que si yo, municipio, estado o organismo descentralizado, tengo relación con un EFO, con un facturero, no pasa nada. No,
a ellos no les es aplicable el 69. ¿Eso qué te quiere decir? ¿Quién va a salir afectado si estás en los listados? Nadie. Oye, pero cometí actos simulados. Sí, estoy en el listado, sí. Y no tengo capital. Dime, ¿el fisco va a recibir una cantidad? ¿No? Entonces, ¿el ilícito ahí queda? No, claro que no, se le va a aplicar el 69, lo van a buscar. Todas las penas que acabamos de decir, bueno, se consideran actos simulados y como actos simulados pueden caer en defraudación fiscal. Pero la pregunta, ¿y el EFO que emitió el comprobante sin materializarlo? El acto fue una simulación. ¿Cuál es su peor castigo si su cliente es el gobierno? Considérenlo, la verdad es un punto que todavía veo que la autoridad no cierra bien ese círculo, que a mí como particular me van a aplicar todo como EDO, pero ¿y si ese EDO, el que tuvo el comprobante, es el gobierno? ¿Cuáles son sus penas? Falta esa modificación, ¿verdad? El tema del día de hoy, factureros y su lado oscuro. Gracias a todos los presentes, espero que haya sido de su interés este tema. Nos vamos preparando para retomar ese tema todos los jueves. La próxima semana, primero Dios, tendremos un nuevo tema de vanguardia de oportunidad. Estamos pensando en hablar de este aplicativo de Mi Contabilidad, que ya saben que está teniendo algunas modificaciones y que poco a poco se está adecuando a lo que muchos dicen será una nueva contabilidad electrónica. ¿Cómo será esa nueva contabilidad electrónica? Platicamos de ella la próxima semana en Fiscalista en Pijamas. Por el momento, muchas gracias a los presentes. Quedo de ustedes a sus órdenes en mi correo cpenriquecorona@gmail.com. Muy buenas noches, a descansar, póngase su pijamita y en pijamas, en pijamas.